La siguiente fiesta, Yom Kippur, se le celebra el día 10º del mismo séptimo mes. Yom significa día, Kippur significa cubrir, ¿sí? Expiar, condonar, ¿cierto? Cancelar, perdonar, reconciliar. Ustedes ya lo leyeron, Levítico 23, 27 a 32 dice, a los 10 días de ese séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes, humillarán sus almas. Es muy interesante, es un día donde se le ordena al pueblo humillarse, o sea, humillen sus, ¿qué? Sus almas. Realmente hay unas traducciones que más adelante comenzaron a colocar que debían ayunar en ese día, pero lo que dice es que aflijan sus almas. Entonces luego, como parte de la tradición era ayunar, entonces dijeron, esto debe referirse a ayunar, ¿sí? Pero él dice aflijan sus almas, es algo más profundo, es algo que no solamente incluye el cuerpo, sino todo el ser. Y bueno, lo pueden leer, Levítico 23, 27 al 29. ¿Qué es lo hermoso de este día? Además de muchas otras cosas, recuerden que estamos viendo solamente una breve introducción, porque estamos justo en esa época del año. Para los que no lo saben, estamos en medio de una de las fiestas que el Señor estableció, ahorita la vamos a ver. Es el único día en que el sumo sacerdote podía entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo, ¿cierto? Para los que no saben, cuando el Señor le dio un diseño a Israel, perdonen el dibujo, le dio un diseño de lo que sería el templo. Se nos dice que el templo, el tabernáculo, era una sombra de las cosas celestiales, y les dio un diseño, el cual todo nos habla de Jesús. Eso también lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero acá lo importante, perdonen que les haga el dibujo así, había un atrio, sí, exterior, y había una carpa. Hagan de cuenta una carpa, y si ustedes entran al primer lugar, este lugar se llama el lugar ¿qué? Santo, muy bien. Y el siguiente lugar estaba cubierto por un velo, y aquí estaba un arca, con 2 querubines labrados en oro encima, y una tapa que se llamaba el propiciatorio o el asiento de la misericordia, y este lugar se llama el lugar santísimo, ¿cierto? Como santo al cuadrado, o sea, muy santo, ¿cierto? A ese lugar nadie podía entrar, y solo podía entrar el sumo sacerdote en este día, en este tiempo designado, que es en la fiesta del Yom Kippur, o el día de expiación. Y en Levítico 16 se nos cuentan varias cosas. El pueblo debe afligir su alma, y es un mandato. Y algo muy interesante, el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales. Todos los sacerdotes vestían de blanco, con unas vestiduras blancas de lino, de determinada manera. Luego entraremos a verlas en otra ocasión, no hoy. Pero el sumo sacerdote, aparte de tener esa vestidura, encima tenía toda una serie de telas, ¿cierto? Tenía acá una diadema hermosa que decía Santidad a Jehová en oro, ¿cierto? Tenía una serie de pectorales, ¿cierto? Y de hombreras muy hermosas y demás, con piedras preciosas, que luego tendremos oportunidad de verlas. Pero este día, que era el día en que él entraba al lugar santísimo, que representa la presencia de Dios, él debía quitarse toda su vestidura, debía despojarse de su gloria y de su majestad, despojarse de sí mismo, de su posición, y asumir la posición de un siervo, que eran sus otros hermanos levitas, los otros sacerdotes. Para los que no tengan el término, levita es uno de los que servían en el sacerdocio. Debía despojarse, ¿sí?, de su vestidura sacerdotal, de su corona y todo, y tomar forma de siervo, vestirse de blanco y todo, para poder entrar en el lugar santísimo y para poder hacer todo lo que debía hacer en el templo en ese día. ¿Qué debía hacer él? Debía limpiarse y lavarse varias veces. Primero debía ofrecer incienso en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que lo cubriera una nube de incienso, para que la presencia del Señor no lo fuera a matar, porque se dice que nadie puede ver al Señor y vivir. Luego debía salir, y ofrecer un toro, ¿cierto?, como sacrificio por el pecado de su casa y de sí mismo. Y luego debía otra vez salir, el altar está acá, perdón, para los que no, el altar está acá, entonces él ofrecía el sacrificio y entraba con la sangre hasta acá y volvía a salir. Listo, recorría ese lugar. Y luego debía salir y mandar a traer 2 machos cabríos para expiación. ¿Han escuchado el término chivo expiatorio? De aquí viene, un macho cabrío es un chivo, ¿sí? O sea, aquí viene el término de chivo expiatorio. Y traía
dos chivos, ¿sí? Dos machos cabríos, como el que estaba en la foto, que debería estar ahí, pero que el chico en la cabina no me ve. ¿Listo? Y traía los dos chivos, no podían ser de más de un año, tenían que ser perfectos, ¿cierto? No podían tener animalitos, ni manchas, ni nada, ¿sí? No podían tener alguna peste encima, nada, no podían estar enfermos. Y traía a ambos, se los traían a él. Y él está ahí vestido de blanco y todo. Si ustedes miraran al templo, verían a todos los sacerdotes vestidos de blanco, verían a todos iguales, y el sumo sacerdote en ese momento no se diferenciaría de sus hermanos. Y ahí hacían algo que se llamaba echar suertes, que era como un caricellazo. ¿Listo? Para contextualizarlo. Vamos a hacer un caricello. Si cae cara, sacrificamos al de la derecha, ¿sí? Si cae sello, ¿sí? Y apartaremos al de la izquierda y lo enviaremos lejos. Cuando caía la suerte, tomaba él ese chivo expiatorio, ¿sí? Para expiar los pecados, lo sacrificaba, ¿sí? Y tomaba la sangre y empezaba a hacer algo muy interesante. Entraba por todo el lugar hasta el lugar santísimo e iba santificando todas las cosas. Porque iba diciendo, el pecado del pueblo ha ensuciado el lugar santo y el lugar santísimo, ha ensuciado el templo. El pecado del pueblo, de todos comunitariamente, ha dañado nuestra relación comunitaria con Dios. Y entonces se dice que cuando él hacía eso, dice la escritura, iba santificando cada parte del tabernáculo. Muy interesante. Luego él salía, después de haber estado en el lugar santísimo, ¿y qué hacían con el otro chivo? Imponían sus manos sobre él, pedían perdón por los pecados y le pasaban todos los pecados del pueblo. Todos. O sea, todos los pecados del pueblo. Todos los pecados que el pueblo había cometido durante ese año, porque esto era una fiesta anual. O sea, todos los pecados. No había ninguno que se quedara ahí. Todos los pecados se le pasaban a ese chivo. Todos y absolutamente, todos. Dile al que está a tu lado, todos. O sea, hasta el peor que tú has cometido. Dile, el peor que tú has cometido, el peor. Imagina el peor pecado que has cometido. Ese se podía pasar. ¿Qué quería decir eso? Que el pecado se quitaba del pueblo, ¿cierto? Y se le transfería a ese chivo, ¿cierto? Y luego se hacía algo muy interesante. Se le mandaba lejos. Se designaba una persona a que acompañara al chivo para asegurarse de que se fuera lejos, iba a un lugar desierto y desolado y lo dejaba ir. Entonces es muy interesante. ¿Se le enviaba a qué? Al desierto, lejos, a un lugar que nadie conocía, ¿sí? Con todos los pecados. Y cuando la gente ya veía que el chivo se había ido, que ya no se veía en el horizonte, cuando a veces esta persona lo acompañaba unos cuantos kilómetros lejos del campamento para asegurarse de que no se fuera a devolver pronto, sino que se fuera, porque ahí iban todos los pecados, y lo enviaban lejos, ¿sí? Lo enviaban lejos, y cuando ya veía que se había ido, empezaba a celebrar, y todos empezaban a celebrar en el campamento, ¿sí? Y algo que era un momento de nuestros pecados, ¿cierto? Tenaz, ay, tan miserable que soy. Si tú eres un miserable, pero eso que cometiste para ser miserable quedó en ese chivo, entonces ya no eres un miserable. Y se va lejos y la gente dice, wow, el Señor ha removido, ¿cierto? Ha escondido nuestros pecados, los ha alejado de nosotros, ¿sí? Gloria a Dios, ¿sí? Y todo esto apunta ¿a quién? A Jesús. O sea, todo esto nos habla de Jesús, que se ha llevado nuestros pecados. Jesús, que es el sacrificio perfecto. ¿Cierto? Jesús, que es el sumo sacerdote, que entró hasta el lugar santísimo y roció con su propia sangre, una vez y para siempre, como nos dice Hebreos. Cosas interesantes que pasaban en su época. Una vez el chivo volvió, y ese año fue el peor para Jerusalén, para ellos, se sintieron mal, porque el hecho de que el chivo volviera, con toda la iniquidad y pecados, entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que hacen los hombres, ¿no? Se inventaron una tradición más. No, tenemos que llevarnos el chivo y vamos a dejarlo. El Señor dijo, llévenlo a un lugar desierto y suéltenlo. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a buscar un lugar desierto que coincida con que tenga una montaña, que tenga un precipicio, y vamos a dejar al chivo ahí cerca al precipicio, ¿sí? Y que caiga ahí, y ahí ya quedó solito, a ver qué pasa.
¿sí? Y la caída le rompía las piernas y luego eventualmente iba a morir. Decían, ah, bueno, cumplimos con la ley. Y ya nos aseguramos de que nunca más regrese. Otro dato interesante que nos dice el Talmud, que son las escrituras de la tradición judía, es que una tradición que surgió fue en uno de esos cuernos, ¿sí lo ven? Amarrarle un pedazo de fibra escarlata, una tela escarlata, porque Isaías 1:18 dice, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿cierto? Si fueran rojos como el carmesí, ¿cierto? Como blanca lana serán. Y ellos mandaban el chivo a la montañita esa, ¿sí? Al precipicio ahí desolado a ver qué pasaba, pero lo que ellos decían en sus relatos es que veían cómo esa tela escarlata se volvía blanca, hasta casi 40 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, aproximadamente alrededor del año 30, ellos relatan que no saben por qué, alrededor del año 30, después de Cristo, nunca más volvió a volverse la tela blanca. ¿Por qué será? Porque ya el Señor no estaba recibiendo esos sacrificios, porque el sacrificio de Jesús, una vez y para siempre. Y está en el Talmud de ellos, y es un dato curioso ahí, también al pie de página. Pero bueno, esto nos habla de Jesús, el Yom Kippur, ¿cierto? En tantas maneras, por su sangre hemos sido santificados, es su sangre la que nos limpia, es la sangre la que limpia el templo, que es tu cuerpo, que eres tú, que somos tú y yo. Pablo en Corintios nos dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? O sea, es su sangre la que te permite estar aquí en este momento. Es su sangre la que te permite tener relación con Él. Es su sangre, ¿sí? La que ha limpiado tu maldad y tu iniquidad. Es su sangre la que te purifica, la que te santifica. A pesar de lo malo que hayas hecho. A pesar de pronto de lo malo que hiciste aquí durante la alabanza, le hablaste mal a tu esposa, a tu esposo, lo trataste mal, de pronto insultaste a alguien justo, le enviaste un mensaje a alguien. A pesar de eso, ¿sí? Es su sangre la que coge eso y coge, y a pesar de que tu templo ha sido ensuciado por el pecado, únicamente es su sangre la que puede hacer ¿qué? Santificarlo, ¿cierto? Santificarlo. Y es muy hermoso. Y otra cosa que pasaba en el día de Yom Kippur es el jubileo. Levítico 25 del 9 al 10 nos dice, tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de expiación tocarán el cuerno por toda la tierra, así consagrarán que sería el año 50, y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. El Señor había establecido algo muy interesante, y era que cada 7 años, después de que pasaran 6 años de ellos estar en la tierra, debían tener un año sabático. ¿Han escuchado eso? Suena delicioso, ¿sí o no? Debían tener un año sabático en que dejaran de descansar la tierra. ¿Sí? O sea, es muy delicioso, ¿cierto? Porque los agricultores, los que estaban ahí, dándole, los que tenían los rebaños y demás, durante un año debían hacer ¿qué? Dejar descansar la tierra. ¿Sí? Y ahí se completaba un 7º año. Y el Señor dice, cuando completen 7 ciclos de estos, o sea, ¿cuánto es 7 por 7? Muy bien. ¿Sí? Después de esos 7 ciclos, van a declarar que el siguiente año es el año del ¿qué? El jubileo. Ahora es muy interesante. 7 años y al siguiente año, ¿cierto? Que es el número 50, pero 7 años justo de esa, sería el 8º año. El 8º nos habla de un nuevo comienzo y demás, se declaraba el año de jubileo. ¿Qué es el año de jubileo? Si tú tenías esa parcela de tierra y te ha tocado vendérsela a alguien por causa de la situación tan mala, en ese año esa tierra regresaba a ti. Entonces uno dice, uy, tan chévere si uno tiene un apartamento en la ciudad. No, porque no aplicaba para las ciudades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplicaba era para la tierra que estaba produciendo. Aplicaba para si tú tenías una tierra y estaba produciendo en ella. Y ahí mismo aclara, no aplica para las casas en las ciudades, porque las casas en las ciudades pues, vivía gente que no dependía de la tierra. O sea que su descendencia no iba a depender de la tierra. O sea, si a ti te toca mudarte de casa, ¿sí? Tú lo haces, la mayoría de aquí yo creo que lo haría con facilidad, porque su trabajo
no está ahí, ¿cierto? O sea, no tienen una parcela de tierra en su casa donde trabajan. Sí, pues entonces su trabajo es en sistemas, su trabajo es en consultoría, ¿sí? Etcétera, etcétera, en una empresa. Entonces no dependen de eso. Pero si tú vives en el campo y tu casa, ¿cierto? Ahí tienes el sembrado y demás. De eso depende tu vida y la de tu descendencia. Entonces por eso se estableció que aquellos que dependieran de eso en el año del jubileo, ¿qué pasaba? Se les regresaba eso. Los que les había tocado venderse como siervos a otros eran liberados. Se decretaba el año del jubileo. Entonces imagínense, un día que es el día de expiación, el Señor dice, aflijan sus almas, y nuestro Señor, que es muy especial, que siempre todo, ¿cierto? Él es amor, pero es Dios justo, ¿cierto? Es el Dios de los contrastes y demás. Pone el día de expiación, aflijan sus almas y declaren el jubileo ese día. ¿Sí? O sea, pidan perdón por sus pecados, ¿sí? Reconozcan lo sucio que han sido, han ensuciado mi templo, tienen que limpiarlo, tienen que mandar los pecados lejos y celebren después. ¿Sí ven? O sea, el Dios es un Dios de contrastes. Él no quiere que nos quedemos únicamente afligidos, así como tampoco quiere que nos quedemos aquí con un evangelio a medias, ¿cierto? Sin reconocer el arrepentimiento y lo horrible que es el pecado en nuestras vidas. Cosas interesantes, Jesús es nuestro sumo sacerdote, traspasó el velo una vez y para siempre. Cosas interesantes, al final del día, el sumo sacerdote se vuelve a vestir y vuelve a tomar sus vestiduras sacerdotales, que fue lo que hizo Jesucristo. Él se despojó de sí mismo, no tomando en cuenta el ser igual a Dios, tomó forma de hombre, ¿cierto? Y como siervo vivió, y así mismo murió, y hasta lo sumo, Dios lo exaltó, y así es la canción, ¿cierto? Bueno, cosas interesantes, Barrabás y Jesús, podemos verlo también como una sombra muy interesante de lo que es la elección, ¿cierto? Son solo sombras, recuerden, no tiene... Pero el pueblo escogió sacrificar ¿a quién? A Jesús. Cosas interesantes, Jesús nos cuenta que fue la intención del Padre que Él entregara su vida, Él estaba haciendo era la voluntad ¿de quién? Del Padre, y ellos decían que la suerte caía era sobre quien Dios definiera, o sea que no era elección del pueblo a la final. Jesús se hace como un sacerdote ordinario, aunque es igual a Dios, toma forma de hombre y viene a servir. Y lo más interesante y lo más hermoso de todo es que el hombre obtiene acceso al lugar santísimo por el sacrificio de Jesús, no por sus obras. O sea que tu relacionarte con Dios, ¿sí? Tu vida con Dios, no depende de ti mismo. Así para ustedes eso es un alivio. Sí, o sea, tu entrada al lugar santísimo, tu entrada a la presencia de Dios, no depende de tus obras. O sea, no hay nada que Israel pudiera hacer. Depende de qué? De lo que Dios ya hizo. Y ten la certeza en esta hora, si no la tienes, de que sobre Jesús en aquella fatídica tarde recayeron todos los pecados. Y Él fue a un lugar desolado y deshabitado, a las profundidades, y se llevó nuestro pecado, todo nuestro pecado, todas las actas de decretos que habían en nuestra contra, todos los pecados, todo el pecado que tú has cometido, y en misterio de misterios, todo el pecado que tú has de cometer. Jesús lo tomó y lo llevó, porque Él murió una vez y para siempre. Entonces deja de estar crucificando a Jesús cada vez, porque ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Por eso después de ese año, nunca más la tela escarlata volvió a ser blanca, porque ya en los cielos había entrado el sumo sacerdote, que es Jesucristo verdadero, con su propia sangre, una vez y para siempre, nos dice Hebreos, una vez y para siempre. Característica principal de esta fiesta, el reinado físico de Jesús, ¿cierto? Cuando Él viene y va a juzgar a las naciones, va a separar las ovejas de los cabritos.